Fui educado en las escuelas públicas de Los Ángeles, donde se enseña la teoría de la evolución como un hecho y se presenta a los hombres neandertales como el eslabón perdido entre los humanos y los ancestros simios. Yo creía seriamente en esto. Visitaba museos, miraba programas de televisión y defendía que somos descendientes de los simios por medio de un proceso evolutivo. Pero en 1971 fui presentado a un científico creacionista, titulado en la Universidad de Berkeley. Él no creía en la evolución, era creacionista. Y me mostró que en realidad el hombre neandertal no es el eslabón perdido. Entonces, al analizar el registro fósil humano y los ancestrales de los simios, descubrí que él tenía razón. Volví a estudiar la Biblia, tuve mi fe renovada, todo como consecuencia de esta conversación a mis 17 años de edad. Bienvenidos a otro programa de Evidencias, continuando con nuestra serie acerca de los orígenes. En esta ocasión estaremos estudiando más profundamente el origen de los humanos. Durante miles de años, los seres humanos trataron de explicar de diversas formas sus orígenes. Todavía podemos escuchar el eco de esos poemas, leyendas y mitos que hablaban acerca de batallas entre dioses y de cómo los despojos y de ellos fueron creados los seres humanos. Sin embargo, en la Biblia se presenta otra imagen acerca de sus orígenes. Se habla acerca de los seres humanos siendo creados a la imagen de Dios. En la tradición judeocristiana se perpetuó la narrativa bíblica por cientos de años, hasta que en el racionalismo comenzaron a sugerirse otras fuentes, otros modelos para explicar el origen del hombre. ¿Qué nosotros podemos decir, qué podemos estudiar acerca del origen del hombre según la ciencia naturalista? ¿Qué contribuciones hizo Darwin y otros científicos para explicar el origen de los humanos? Veamos en Evidencias cómo nuestros invitados nos hablan acerca del origen de los seres humanos. La evolución presenta que los seres humanos son descendientes de uno de los ancestrales de los simios y que con el tiempo esta criatura se fue desarrollando, aumentando el cerebro, caminando erecto, perdiendo el cabello, todos estos cambios sucediendo por medio de mutaciones y cambios genéticos hasta que de alguna manera llegó a lo que hoy conocemos como el ser humano. La ciencia naturalista usa el concepto de evolución. Evolución a lo que se refiere es al surgimiento de cambios paulatinamente de materia o en este caso de organismos preexistentes. Y la ciencia naturalista lo que explica es que el ser humano, junto con otros primates, comparte un origen común por un ancestro. En ocasiones escuchamos decir que la ciencia dice que el hombre desciende del mono. Eso no es lo que dice la evolución. La evolución dice que el mono y el hombre ambos tuvieron un ancestro común. Un ancestro común se refiere a un organismo que compartía características que tanto el hombre como esos otros organismos poseen. Esta pregunta o este aspecto no es problemático, porque es que nosotros como creacionistas nos damos cuenta que todos los organismos comparten cosas comunes, como es el código genético. No importa a qué nivel estemos ni a qué escala estemos, todas las células comparten el código genético. Así que el que tengamos características comunes con algo no tiene ningún problema. Ahora, de ahí a pensar, ¿verdad?, que todos esos organismos surgieron de organismos previos, más simples, que es lo que se conoce como macroevolución, es lo que puede ser conflictivo.
Según los científicos naturalistas que han tratado de presentar diferentes etapas para el desarrollo humano, ¿cuáles fueron las mismas? ¿Cómo fue que el Homo sapiens se fue desarrollando desde lo primitivo hasta lo moderno? Desde el punto de vista naturalista o evolutivo, se considera precursor del Homo sapiens a los simios que se refieren como los simios del viejo mundo. Estaremos hablando unos 30 millones de años según la teoría evolutiva. Eventualmente estos organismos evolucionan o cambian a lo que se conocen como los Australopithecus. Luego se modifican al Homo erectus y ya aquí entonces se liberan las manos. El organismo entonces es erguido, las manos quedan disponibles, así que entonces surge el Homo habilis, el que entonces puede utilizar las manos con herramientas y algunas otras actividades. Y eventualmente el Homo sapiens se refiere a unos 200.000 años para acá, donde ya entonces lo que cambia es la conducta, es el comportamiento del hombre moderno, donde empieza a razonar y a generar lenguaje y a crear. La ciencia naturalista presenta todas estas etapas, pero ¿qué evidencia tenemos para corroborar que hubieron etapas en el desarrollo del ser humano como lo conocemos hoy? La evolución del ser humano, desde el punto de vista naturalista, se basa en las evidencias que se recolectan en el registro fósil. Del registro fósil nunca se encuentran, o es muy raro el que se encuentren osamentas de homínidos, que son los que serían ancestros inmediatos del ser humano, completos. Se encuentran rastros bien incompletos, una costilla, un fragmento de mandíbula, un fragmento de un fémur, y en base a eso que se encuentra se reconstruye entonces un esqueleto y se hacen comparaciones, que en ocasiones extrapolan la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse. Se miden diferencias en el tamaño del cráneo, se miden diferencias en la estatura, si el cuerpo estaba erguido o no. En ocasiones quizás no se toman en consideración que esa osamenta haya pasado por algún proceso de enfermedad. Y en base a ese tipo de evidencia es que ellos establecen esa proyección. Nosotros creemos que probablemente es esa capacidad de adaptación que Dios puso en todos los organismos lo que permitió a que distintos osamentas de lo que podríamos llamar una secuencia de seres humanos se hayan encontrado. Pero nosotros pensaríamos que todos ellos son seres humanos adaptados a distintos lugares o condiciones ambientales. Varias evidencias son presentadas para corroborar que evolucionamos de un ancestral simio. Una de ellas es que los ADN son similares. Los naturalistas presentan que nuestro ADN es 98% semejante al de los chimpancés. Pero el problema es que esto se da apenas si analizamos ciertas secuencias, ciertas partes del ADN, y si no lo analizamos por completo. Y de acuerdo a cómo lo comparas, el resultado también puede variar. Los científicos creacionistas han trabajado mucho en esto con el fin de realizar un mejor análisis comparativo de las secuencias genéticas, y el resultado que se obtuvo es de aproximadamente 86% de similitud. Entonces hay una gran diferencia con los 98% que presentan los naturalistas. Esto sucede porque los evolucionistas tienen la intención de presentar sus creencias y sus argumentos de una forma creíble, sin importar si necesitan omitir ciertas informaciones para defenderlas. Lamentablemente, esto es lo que vemos en el ámbito científico. Después de ver las evidencias que son presentadas por los científicos naturalistas, es hora de poder compararlas con las evidencias provistas por científicos creacionistas. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué pueden contribuir estos científicos a explicar el origen de la vida, el origen de los seres humanos? Si usted quiere saber más acerca de esta controversia y las soluciones, si quiere ver las evidencias sobre el origen de los seres humanos, no se vaya. Después de esta pausa, continúe con nosotros en Evidencias.
Regresamos a su programa Evidencias, que estamos hablando acerca de los orígenes del ser humano. Aquí en el Museo de la Creación en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos de Norteamérica. Hemos podido tener la oportunidad de escuchar las diferentes posturas que son presentadas por científicos darwinistas acerca del origen del ser humano, sus evidencias, aquellos puntos que los apoyan y aquellos puntos que nos hacen preguntas en cuanto a esa postura. Ahora tenemos la oportunidad de estudiar los científicos creacionistas, cómo ellos utilizan la Biblia y qué evidencias ellos pueden ver para sostener la misma como una opción para explicar el origen de la vida en los humanos. De acuerdo a la perspectiva bíblica, Adán y Eva fueron creados en el sexto día. Adán fue creado por Dios del polvo de la tierra. Luego Dios retiró una costilla de Adán y de ella hizo a Eva. Estos eran los dos seres humanos que Él creó y que habitaron en el jardín del Edén. Ellos recibieron de Dios el orden de poblar toda la tierra, así que ellos tuvieron sus hijos y así por delante hasta que llegamos a la población que conocemos hoy. Existe evidencia genética que comprueba esto. Hay estudios que se realizan principalmente con el ADN mitocondrial por vía materno que permiten reconstruir la genealogía humana. Y según algunos científicos creacionistas, los resultados llevan esta retrospectiva del linaje humano hasta las 3 nueras de Noé. Es bastante claro. Evolucionistas y creacionistas están analizando el ADN mitocondrial y al reconstruir la genealogía encuentran ciertos linajes específicos. Los creacionistas, analizándolo de una perspectiva bíblica, concluyen que estos 3 linajes provienen de las nueras de Noé, pues fue de ellas que descendió la humanidad después del diluvio. No todas aquellas personas que se llaman a sí mismos como creacionistas están en la misma página o comparten las mismas presuposiciones en cuanto al origen de los seres humanos. Se han presentado varias posturas, cada una de ellas con un punto de origen diferente. ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Cuáles son algunas de las implicaciones que tienen las mismas? Veamos cuáles son algunas de estas posturas dentro del creacionismo. Bueno, desde el punto de vista evolucionista, están los evolucionistas que consideran que Dios comenzó el proceso y luego lo dejó que continuara al azar. Ese es el grupo que se conoce como evolucionistas teístas, porque inician con la intervención de un ser superior, pero luego explican todo lo demás que ha sucedido a base de procesos puramente científicos, sin tomar en consideración la presencia de Dios. El movimiento del diseño inteligente posee una mezcla de seguidores. Algunos son creacionistas, otros no lo son. Dentro de los que no lo son, muchos creen en el origen evolucionista humano, así como aquellos que son adeptos al evolucionismo. Ellos también afirman que tenemos un ancestral simio en común y que este evolucionó a lo largo del tiempo. Pues por otro lado, tenemos el grupo de creacionistas bíblicos. Ese es el grupo de personas que toman el relato bíblico de Génesis 1:1, donde también cuentan con la intervención de un ser superior. Pero la diferencia es que esa intervención no cesa una vez que la creación terminó. La vida se origina y ese ser superior sigue interviniendo para asegurarse que todos los procesos relacionados a la vida se mantengan de acuerdo a sus designios. ¿Qué evidencias se han usado para sostener estas posturas? ¿Qué preguntas nos dejan? ¿Qué fallas podemos encontrar? ¿Cuáles convergen con la Biblia y cuáles entran en conflicto con la Biblia? ¿Qué podemos aprender de ellas? Bueno, tendría que decir que la postura del creacionista bíblico, porque esa postura no solamente nos narra el comienzo de la vida en la tierra y cómo progresó, sino también nos da una idea de lo que va a pasar al final. O sea, no solamente contesta de dónde venimos, también nos dice hacia dónde vamos. No por esto dejaría fuera algunas ideas del diseño inteligente, porque obviamente una inteligencia superior responsable de preparar el ambiente para que la vida aquí surgiera y floreciera y se mantuviera, definitivamente tiene que haber hecho uso de procesos a nivel de detalle
para asegurarnos que todo funcionara. Personalmente estoy de acuerdo con muchos de sus argumentos, principalmente el de la complejidad irreducible usado por todas las ramas del diseño inteligente y que también va de acuerdo con el pensamiento creacionista. Este es un argumento usado por muchos años y los resultados de estas investigaciones son muy importantes porque nos ayudan a entender cada vez más cómo lo que vemos en el mundo no surgió por acaso y sí por la mano de un ser inteligente, por un creador. Así que si nos podemos pensar, ¿verdad?, desde el punto de vista de cómo a un individuo satisface más, ¿cuál de los tres? El bíblico, porque me dice de dónde vengo y hacia dónde voy. Pero no dejaría fuera algunas ideas que pueden provenir del diseño inteligente también. ¿Cómo se relacionan los estudios creacionistas con los estudios naturalistas? ¿Hay puntos en que convergen? ¿Cómo difieren? Pero realmente, ¿cómo al fin del día pueden dialogar los mismos? Una de las áreas que el diseño inteligente ha investigado es la de la coagulación de la sangre, un proceso bastante complejo. Pero básicamente lo que sucede es que si tú te cortas, o la sangre coagula o te mueres de hemorragia. Para evitar esto, una proteína activa a otra proteína, la cual activa a otra proteína, y como en efecto cascada, esto permite la coagulación y la cicatrización. El diseño inteligente ha investigado mucho este fenómeno y particularmente es un estudio muy útil para los creacionistas porque al entender esto, los evolucionistas tienen que explicar cómo se logra obtener un organismo sencillo sin todas estas proteínas y que el mismo no muera de hemorragia. Como todavía no tiene todas las proteínas, él muere y entonces todo el proceso evolutivo comienza de nuevo hasta llegar a este punto otra vez y así constantemente regresa al punto inicial. De esa manera, este organismo nunca conseguirá evolucionar. Existe una molécula que se conoce como el ácido deoxirribonucleico, por las siglas en español el ADN, en inglés sería el DNA, deoxyribonucleic acid. Ese ácido, básicamente esa molécula, contiene toda la información necesaria para la construcción de un ser humano, de una criatura, como sea. Ahí está el color de tu piel, está el color de tus ojos, está cómo va a ser la textura de tu cabello, cómo va a ser la forma de tu nariz. Ahí está toda la información, todo el mapa de la ingeniería de cómo construir ese ser. Esa molécula no trabaja sola, esa molécula trabaja con otras más. En donde, por ejemplo, si se va a sintetizar un riñón y hace falta una proteína en particular para hacer ese riñón, entonces esta molécula le dice a la otra, necesito en este punto en particular este aminoácido, glicina. Y entonces esta otra molécula sale buscando a buscar ese aminoácido, sale corriendo a buscar ese aminoácido. Consigue la glicina y ahora la pega aquí. Y entonces viene ahora y hace falta el aminoácido alanina, otro aminoácido, B. Y entonces le pasa la información y busca una molécula mensajera para que esa información la lleve al lugar en particular donde está ese aminoácido, agarra ese aminoácido y lo pega en ese lugar en particular. Estamos hablando de millones de instrucciones como esa para crear al ser humano. Lo aleatorio, al azar, eso no entra dentro de esta ecuación porque las probabilidades serían demasiado pequeñas para que una cosa tan compleja como los organismos vivos surgieran de esta manera. La molécula del DNA ha dado una perspectiva completamente diferente a lo que es la vida y definitivamente indica que hay un diseño, hay un plano para la construcción de las criaturas. Me parece que algo que debemos recordar es, como creacionistas, que los evolucionistas analizan todo de acuerdo a sus suposiciones sobre el pasado. Cuando analizan el registro fósil, cuando estudian el ADN, cuando ven cualquier evidencia, la usan de alguna forma para corroborar con la teoría de la evolución humana. Ellos creen fervorosamente que esto así sucedió. Entonces, cuando salen a campo, tratan de sustentar su teoría a toda costa. Pero cuando realmente analizamos las evidencias, nuevamente tenemos que admitir que la evolución no es algo verdadero. Y aún mismo con las evidencias que se presentan, tenemos que recordar que todo es con base en suposiciones sobre el pasado.
con base en sus propias ideas y no en las evidencias científicas. Ellos defienden su pensamiento tratando de ajustar las evidencias que encuentran, pero esto no tiene sustentabilidad. Es como ya dijimos, depende de cómo comparamos nuestro ADN. Depende si analizamos apenas una parte o lo analizamos todo. Yo creo que debemos compararlo todo. Y cuando lo hacemos vemos que no somos tan semejantes a los simios. Entonces vemos que las evidencias no son tan consistentes con la teoría de la evolución y así con la teoría bíblica creacionista. El denominador común no se ha conseguido. Es el famoso eslabón perdido. Hay un eslabón en esa cadena evolutiva que no se ha encontrado, que se supone que una al simio con el ser humano, a ese organismo perfecto del hombre con ese primate. La ciencia naturalista busca a ese eslabón perdido. El creacionismo encontró un eslabón, no entre una criatura primitiva y un ser humano, sino entre un creador y ese ser humano. Ese eslabón que se pierde une al cielo con la tierra, no une al hombre con el simio. La ciencia provee varias respuestas para el origen de los seres humanos. Más allá de los himnos, poemas y tradiciones que el humano había guardado a través de los siglos, ahora se le inviste de objetividad a la teoría de la evolución. Sin embargo, al analizarlo con cuidado, se requiere tanta fe y confianza como se requería para los himnos y leyendas antiguas, o aún para el relato bíblico, para sostener la teoría de la evolución. Muchas veces son las presuposiciones de los investigadores los cuales dirigen cuáles son las conclusiones a las cuales ellos han de llegar. Tristemente, algunas personas asumen en la forma positivista que nos ha dejado el pensamiento racionalista que la evolución es ley, que categóricamente se ha probado. Sin embargo, hemos visto serios problemas que tienen esas sugerencias. También, al ver la Biblia, no solamente la vemos como fe ciega, como algunas personas asumen, sino que la fe bíblica está sostenida también en la investigación. Dios quiere que razonemos, le da la oportunidad a los seres humanos a investigar, a buscar, a leer, a comparar. Y al estudiar las posturas creacionistas, vemos que las mismas no están basadas solamente en la revelación escrita de la Biblia, sino que también están basadas en la revelación natural, las cuales se pueden ver en las hojas de la naturaleza. Y al estudiar el ser humano con esa irreducible complejidad, con lo maravilloso que es cada uno de los elementos que lo componen, desde la mitocondria, desde los diferentes cambios bioquímicos que se llevan a cabo diariamente, constantemente, mientras yo comparto contigo, y aquellos fenómenos más maravillosos como lo son la gestación de un ser humano, o tal vez la coagulación, el tragar o el mirar. Nosotros no tenemos otra opción que maravillarnos ante este libro de texto. Y entonces el relato bíblico parece que tiene sentido. Y si realmente le quieres dar una oportunidad a la Biblia que sea más que una fuente de información del pasado, sino que te habla acerca del presente y también acerca del futuro, te invito a que nos escribas a nuestra dirección electrónica o tal vez a nuestro blog. Continuaremos con esta serie acerca de los orígenes. La próxima estaremos hablando acerca de las eras geológicas y los fósiles. Te esperamos en Evidencias.